Bienvenidos chicos y chicas de octavo. En esta oportunidad vamos a explicar los principios políticos de la Ilustración, contenido de la tercera unidad llamada Nuevos principios que configuran el mundo occidental, Ilustración, Revolución e Independencia. Recordar que este mes trabajaremos el valor del respeto. Las indicaciones son las mismas que hemos trabajado a lo largo de este año. No es necesario que este documento sea impreso, debes seguir las instrucciones con cuidado y debes escribir solamente lo que está subrayado. Que aprenderemos hoy a explicar los principios políticos de la Ilustración. Desafío. Analiza la siguiente frase y escribe en tu cuaderno lo que comprendes u opinas de ella. La escribió Voltaire, un filósofo francés, y dice: no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Ilustración. A fines de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea se inició en Europa una serie de transformaciones científicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Esas transformaciones se extendieron además a América y otros lugares del mundo, por lo que se manifestaron en distintas formas y momentos dependiendo del país o del continente. Estas transformaciones se produjeron durante los siglos XVIII y XIX, tienen sus orígenes en el siglo XVIII europeo y el movimiento político intelectual conocido como Ilustración, que estaba influido por las ideas humanistas y el desarrollo científico del siglo XVII. Recordamos las ideas humanistas que vimos anteriormente. Esta corriente de pensamiento, que estaba vinculada a la razón, se caracterizó por cuestionar las bases del pensamiento tradicional y los fundamentos políticos que regían hasta ese entonces. A partir de las ideas ilustradas, conceptos como libertad, nación, igualdad y soberanía cobraron especial importancia en las discusiones filosóficas e influyeron en las transformaciones políticas que se produjeron en Europa y en América. Pensamiento ilustrado. El origen del pensamiento ilustrado se vincula con el humanismo y la revolución científica del siglo XVII, pues eran continuadores de las ideas que con el desarrollo de la ciencia era posible sentar las bases para el progreso de la humanidad. Para los ilustrados, el ser humano podía mejorar su entorno social mediante el uso libre de la razón, principal instrumento para generar una crítica social y política y de ese modo combatir la ignorancia y la tiranía. La razón era concebida como una facultad distintiva de los seres humanos por medio de la cual estos dotan de intelecto, libertad, comunicación y formas elaboradas de pensamiento. Por tanto, constituía la base principal de la vida en sociedad propia de la modernidad. La difusión del pensamiento ilustrado se vio favorecida por la expansión de la imprenta, que permitió bajar los costos de producción y aumentar el número de ejemplares de cada publicación. También el arte, la literatura, las caricaturas, el periodismo y la propaganda fueron espacios que ayudaron a la difusión del pensamiento ilustrado. Las publicaciones se diversificaron en libros, panfletos, periódicos, pinturas, etc., que ampliaron la difusión de las ideas ilustradas a sectores de la sociedad que hasta ese momento habían estado excluidos de los debates intelectuales. Principios políticos. Estas ideas proponían configurar un nuevo orden social, político, cultural, en que la participación, el libre pensamiento y la existencia de autoridades basadas en reglas comunes y conocidas por todos fueran los principios fundamentales de la vida en comunidad. Aun cuando el pensamiento político elaborado por los ilustrados no constituyó una doctrina homogénea, esta se caracterizó por el desarrollo de tres grandes ideas: el libre pensamiento, la separación de los poderes del Estado y la soberanía popular. Los ilustrados fundamentaron sus ideas políticas en la existencia de ciudadanos libres e iguales y en la división de poderes del Estado, que son el ejecutivo, judicial y legislativo. Defendieron los principios de la igualdad y la libertad, es decir, somos todos iguales ante la ley y todos nacemos libres, además de un ordenamiento político de carácter constitucional, es decir, reglado por escrito y acordado según lo requerido por la soberanía popular. Se establece la creación de constituciones, de ese libro que nos permite regirnos como chilenos, por ejemplo. Secularización de la vida política, social y cultural. La gradual desaparición de elementos religiosos en explicaciones, signos, valores y comportamientos se le conoce como secularización.
El pensamiento ilustrado impulsó así una disminución de la influencia religiosa en prácticamente todas las áreas de la vida social y cultural. Ahora, no se privilegiaban los dogmas o postulados religiosos, sino que el pensamiento racional, es decir, dar explicación a los fenómenos. Críticas al absolutismo. Recordemos que los reyes absolutistas eran los que eran supuestamente designados por Dios. Dios los elegía para gobernar y tenían un absoluto poder en todas las características de un Estado. La aspiración de algunos ilustrados era construir un modelo social más justo, defendiendo por ello la libertad de pensamiento y de religión. Esas ideas contrastaban con el modelo político y social del antiguo régimen que predominó en Europa durante los siglos XVI y XVIII. Dicho modelo se caracterizó por la concentración del poder en la figura del rey, quien controlaba todos los aspectos relativos al gobierno, como la promulgación de leyes, el cobro de impuestos, y además prevalecía una organización social dividida en estamentos, en que el clero y la nobleza contaban con privilegios, mientras el tercer estado, que estaba compuesto por burgueses y campesinos, pagaba los impuestos y no gozaba absolutamente de ningún privilegio. Por esa razón se generaron críticas a este sistema de gobierno. Despotismo ilustrado. A causa de las críticas al absolutismo, el resultado fue que apareció este despotismo ilustrado, que se relaciona con algunos reyes absolutistas con pensadores ilustrados. Este régimen fomentó el desarrollo de la ciencia, los progresos técnicos y la creación de obras públicas. Sin embargo, fue criticado por los grupos sociales bajos y medios de la sociedad, pues en la práctica terminó siendo una continuidad del absolutismo más que un cambio real que favoreciera a la población. Ilustración y absolutismo monárquico. Con el ascenso del pensamiento ilustrado y en un contexto en que aumentaban las exigencias de la burguesía y el bajo pueblo, además del aumento de las problemáticas sociales, los regímenes absolutistas se vieron fuertemente cuestionados, ante lo cual reaccionaron de diversas maneras. Durante la segunda parte del siglo XVII, en todos los países en que había críticas internas que culminaron en una serie de cambios y transformaciones a fines del periodo, esas críticas tuvieron una clara influencia del pensamiento ilustrado. Ejemplo, en esta imagen se puede ver cómo vivían los reyes de la época. Los cuadros y el techo muy alto representan que había mucho poder que ellos podían expresar y hacer finalmente lo que querían. Ideal republicano. Reivindicando el derecho de una nación y su pueblo a implementar una forma de gobierno basada en los principios políticos de la Ilustración, los cuales se vieron sintetizados en las ideas de la República. El ciudadano, mediante el ejercicio de su soberanía, representada con el voto, podía participar de decisiones tomadas al interior de una comunidad. Esas ideas republicanas fueron resistidas fuertemente por las autoridades absolutistas y los grupos privilegiados del antiguo régimen, por lo que el ascenso solo se logró mediante grandes revueltas y revoluciones. Con la Ilustración, la República se constituyó en un ideal político que debía contar con la división de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Debía contar con la alternancia en el poder, es decir, 4 a 6 años en el gobierno. Debía contar con mayores instancias de democratización, elegir a más gobernantes, y a la vez debía reflejar la voluntad soberana y popular, es decir, de la gente, en la cual todos quienes eran considerados ciudadanos pasaban a ser iguales ante la ley. Exponentes de la Ilustración. Tenemos a Montesquieu, quien establece la división de poderes del Estado en 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Voltaire, quien establece como principal en la sociedad el libre pensamiento, es decir, que las personas podemos pensar individualmente y desarrollar el pensamiento racional. Jean-Jacques Rousseau, quien compara la relación que hay entre la población y el Estado a través de un contrato social. Él dice que hay un contrato que nosotros no podemos ver y que no firmamos conscientemente, sino que se establece desde el momento en que nacemos en una sociedad, y es una relación recíproca entre el Estado y la población. Thomas Hobbes, quien compara al Estado con un leviatán, un monstruo, porque logra controlar y dominar a la población a su antojo. Y por último tenemos a John Locke, quien era un médico, líder del empirismo, es decir,
de la evidencia, ¿ya? O sea, de poder comprobar los hechos. Actividad. Con ayuda de la página 132 de tu libro, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué es la ilustración? Según tus propias palabras. 2. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Número 3. ¿Qué opinas del despotismo ilustrado? Tu opinión propia. Número 4. ¿Consideras que los principios de la ilustración son importantes? ¿Por qué? Número 5. ¿Qué es el antiguo régimen? ¿Qué características tiene la figura del rey? Recuerda que debes enviar evidencias de tu trabajo a los medios digitales que están expuestos acá, al correo electrónico o al WhatsApp de la asignatura. Nos vemos.